Vamos a empezar. Muy bien. Como les decía, un saludo y un abrazo a todos. Bueno, el tema de hoy es revisando conceptos económicos. Gracias a los que están y bueno, y nos acompañan hoy. Sí, de pronto sí, creo que sí hay alguien ahí dentro de los 63. Muy bien. Revisando conceptos económicos es nuestro tema de la sesión de hoy. Confírmenme, por favor, que todos oyen bien y tienen buen video. El tema de hoy, de la sesión de hoy, es revisar un poquito los conceptos económicos que venimos teniendo. Para nadie es un secreto que el mercado viene sufriendo fuertes movimientos, se ha vuelto un poquito más vulnerable ante ciertos informes, ante ciertas intervenciones, ante un panorama económico a nivel global que ya empieza a tener incidencia y que no solo afecta a un único país, sino que viene siendo un conglomerado de informes, de situaciones económicas que también afectan, por supuesto, nuestras operaciones. Cuando hablamos entonces de divisas, del mercado de divisas, siempre nos estamos refiriendo al comparativo de dos economías que se están enfrentando en una cotización. La proyección de cuál de las dos se encuentra mejor va a determinar el rumbo del mismo. A veces utilizamos herramientas para operar, como un análisis técnico, bueno, gráficos, velas, figuras, todo este tipo de cosas, y nos olvidamos un poquito de que lo que se trata aquí cuando estamos operando divisas es de dos economías, de dos países que están enfrentados en su moneda y hacia dónde puede ir una con respecto a la otra. Una moneda universal como el dólar, una moneda eh, no tan universal, pero bueno, con críticas y no críticas como el euro, pero que han venido dominando la situación del mercado en los últimos días. ¿Por qué les quise traer este tema? Porque a veces el operar se nos vuelve un poco difícil y si no tenemos, aunque sea las bases o lo mínimo del comportamiento económico, pues a veces se nos dificulta un poco. Yo no soy economista, si alguno es aquí economista, bueno, espero no herir sentimientos y si tienen alguna otra opinión, me encantaría y me agradaría mucho que me ayudara. Se trata un poquito de ver o explicarles de una forma muy sencilla qué es lo que viene sucediendo. A nivel de macroeconomía, ¿por qué hablamos de macroeconomía y no de micro? Porque macro se refiere a todos esos factores o globales de la economía en términos de monto de bienes y servicios, de ingresos, de empleo, de recursos productivos, de comportamiento de precios. Entonces, por eso, cuando operamos en divisas, nos centramos en macroeconomía y no en microeconomía. ¿Qué es lo que tiene o qué objetivo tiene este análisis entonces? Hacer crecer, revisar qué país o cómo está la situación de un país y hacerlo crecer. En macroeconomía existe esto que se conoce como circuito económico y es simplemente las variables o la matriz de variables que se tienen en cuenta a la hora de realizar este proceso económico en cada país. Ah, ok, nos dice Arturo que es economista. Muy bien, me imagino que nos darás apoyo entonces hoy. ¿Qué pasa si ven en este circuito económico? Aquí están todas las variables o las posibles variables que tenemos y por eso cada informe que se presenta a nivel macroeconómico está contenido en esta matriz. Tenemos, digamos, si yo estoy hablando de las familias, entonces por lo menos quiero saber cuál es el ingreso monetario que está teniendo, entonces estamos hablando de empleo. Si quiero saber cuáles son los gastos de consumo, entonces estamos viendo qué dinamismo está teniendo la economía. En este caso, las últimas jornadas hemos venido teniendo informes con respecto a esta zona, la parte de los gobiernos en los países, cómo está funcionando, qué deudas, qué impuestos están recibiendo, qué va a hacer con esa masa monetaria que viene manteniendo. Entonces, esto es simplemente para que vean que todo está ligado. No siempre cuando estamos operando nos damos cuenta que todo tiene una sincronía y que todo funciona a nivel cíclico. Entonces, cuando intentamos apartarnos un poquito de eso es cuando el mercado nos sorprende y nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Los ciclos económicos siempre están manejados en esta forma. Tenemos un proceso de expansión, tenemos un auge, tenemos una desaceleración, un proceso de recesión, una recuperación. La mayoría de los países, si ustedes lo recuerdan, hace muchos años ya entraron en recesión. No es algo, no es una figura nueva, no es, no es un concepto nuevo el que estemos en recesión, no. ¿Qué pasó con países como, en este caso, vamos a revisar Estados Unidos, Europa?
Ambos entraron en un proceso de recesión hace un tiempo y se encontraban en esta zona de recuperación. Dependiendo de cada zona donde yo me encuentre en el ciclo económico, obviamente los informes o los temores o los miedos de ciertas noticias o ciertos reportes se vuelven mucho más fuertes. Por ejemplo, si yo estoy en esta zona de auge, entonces, ¿qué es lo que le preocupa al mercado? El temor de la inflación, en los síntomas de mayores precios y mayores salarios. Si por el contrario yo estoy en esta zona de recesión, estoy en un proceso de recuperación, ¿qué es lo que le preocupa a los inversionistas y al mercado en general? Los temores por crecimiento económico y las señales sobre demanda y producción. Por eso ustedes ven que un informe sobre la producción en cualquiera de los países, en este caso los grandes, como Estados Unidos y la zona euro, ¿qué nos implica? Que el temor en los inversionistas se vuelva mucho mayor y el temor de lo que pueda suceder en un futuro también se acreciente. No podemos analizar, o no, si nos vamos a hacer un análisis global, en este caso hay que tener en cuenta todo lo que está sucediendo alrededor. Como lo vamos a ver adelante, todas las economías están relacionadas unas con otras. Si mi país es un país exportador, alguien tiene que consumir eso que estoy exportando. Si ese otro país deja de consumir, no va a comprarme y mis exportaciones van a bajar y eso va a tener un problema interno también que hay que manejar. Entonces, tratar de hablar de economías de forma separada es un poquito irracional porque todas las economías a nivel global tienen una u otra participación. Algunos son productores, otros consumidores, otros exportadores, otro tipo de papel. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de países qué función desempeñan en la economía global. Hay conceptos económicos que hay que manejar ahora. Uno, la producción. ¿Qué es la producción? Es la medida más importante en la economía, es lo que se conoce como Producto Interno Bruto o PBI. Cuando lo revisen en los informes americanos o europeos van a encontrar que la sigla cambia a veces. GDP, que es Gross Domestic Product, que significa lo mismo que PBI. Entonces no se asusten por el cambio de siglas, pero siempre hay que saber de qué se trata, y es la medida estadística que cualifica el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de unos límites de una economía. En este caso, entonces, hablamos del PBI de Estados Unidos, hablamos del PBI de la zona euro, podemos hablar del PBI de países como Canadá, Australia, o el país en que estemos enfrentando cierta economía. Hay un PIB nominal, que es el que cuantifica el valor de los bienes y servicios al valor de los precios corrientes del mercado. Vayámonos a cuánto me está costando a mí vivir en un lugar, qué está pasando con esos bienes y servicios que se generan dentro de ese país. Y hay un PIB real, entonces, que es el que cuantifica el volumen físico de la producción a precios constantes, tomando como referencia un año base. Dependiendo de cada país, hay formas de calificar o de medir este PBI. Por ejemplo, hay países donde por ejemplo, se toma el valor, los precios del año base de hace 5 años, antes del 2007 o antes del 2005, y ese valor se compara con el valor promedio que está manejando dentro del año y ahí se calcula ese promedio que se está manejando y que se está revisando. ¿Por qué es importante o por qué les hablo de esto? Porque muchas veces los informes o las cifras que recibimos no las entendemos y no sabemos qué implicación tiene sobre una moneda y sobre una economía en general. Este es el cuadro comparativo del PBI de dos países, en este caso que nos vamos a referir hoy es Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, la Unión un conjunto de países, pero vamos a hablar de ello. Siempre hablo de la zona euro como una única economía. Así está formada pues por varios países. Fíjense el PBI, estas son cifras oficiales, estas no me las invento yo, están publicadas en las diferentes entidades, en este caso el Eurostat, que es el que informa las cifras correspondientes a la zona euro. Son las únicas cifras o los únicos lugares donde ustedes pueden encontrar información que es confiable. No se dejen influenciar por otras personas hablando de ciertas cosas. Las cifras oficiales se publican en las páginas oficiales, que afortunadamente para nosotros ya son asequibles vía internet a todo este tipo de información. 2002, el PBI 1.2, 1.3, 2.5, fíjense en el 2004 la zona euro tuvo un repunte,
2006 otra vez, pasamos al 2009, en 2008 0,5, luego pasamos 2009 menos 4,3, 2010 1,8, 2011 y ahí ven ustedes unas cifras con una F encima. ¿Qué significa estas cifras? Que es un promedio, un aproximado. Ustedes saben que no hemos llegado todavía a la finalización del año, entonces todavía es muy difícil poner, pero esto es un estimado. Esta es la cifra que ustedes van a ver cuando el Fondo Monetario reevalúa, cuando las mismas autoridades de política monetaria del Banco Central bajan la percepción del crecimiento. Entonces fíjense que estaríamos hablando en este caso de un 1,8%, que inclusive ya fue revisado a la baja, o sea, vamos a crecer menos que el año pasado. Y en el 2012, pues obviamente esta cifra también ha bajado muchísimo. En Estados Unidos, ¿qué ha sucedido entonces? Fíjense. En Estados Unidos, en el 2008, tuvimos un PIB de menos 0,3. ¿Qué significa a nivel interno? Imagínense en sus hogares y en sus casas si no se produjera dinero, si no se genera dinamismo, si no hay crecimiento. Si estamos hablando de un año completo en el que los esfuerzos por lograr que esa economía interna crezca no tienen resultado. A nivel internacional, a nivel interno la pobreza, a nivel internacional la sensación de que el país no va a ser lo suficientemente fuerte para aguantar este proceso. ¿Qué viene en esta parte? Entonces, fíjense aquí, ¿por qué es importante saber el PIB también? Porque ahí podemos ver cuándo está una economía en un proceso de recesión, cuándo empieza a bajar todo este tipo de pronósticos y de proyecciones. Fíjense 2.6, para el comparativo del 2011 y 2.7. Si se dan cuenta, en este caso, la economía americana tiene una proyección mucho más alta que la europea. ¿Qué significa eso? Que siempre se ha pensado que la fortaleza de la economía americana no es vulnerable. Recuerden, para aquellos que están desde el 2008, cuando el proceso financiero, jamás se imaginó el mercado que Estados Unidos dejaría caer un banco como Lehman Brothers. ¿Qué pasa con la situación actual entonces un poco? Es también ver qué sucede con la zona euro, con Europa, es hasta dónde vamos a dejar caer a Grecia. Fíjense que todos los mandatarios de la zona euro han sido muy específicos en decirle al mercado que no van a dejar caer a Grecia en default. ¿Por qué? Porque se trata de aprovechar esa situación para no permitir que el pánico inunde los mercados y que se genere una caída mucho más fuerte de lo que ya se viene haciendo. Sí, estamos hablando del real. Estas son las cifras reales, full trader. Cuando hablamos entonces, eso en cuanto al PIB, ustedes van a poder, esta información siempre la tienen a diario en su calendario económico. Para eso funciona un calendario. Más allá de una cifra que se publique, entren a mirar qué perspectivas hay. Ustedes pueden ver inclusive en las páginas del Buró Americano que ya hay proyecciones sobre desempleo, sobre noticias de hasta el 2016 inclusive. Entonces a veces ustedes ven que se emite un comunicado y todo el mundo dice, pero ya el mercado no reacciona. Claro, no reacciona porque ya esa información ha sido publicada previamente. Inclusive hay entidades como la Oficina de Censo donde se hacen charlas muchísimo antes de que se publique un informe. Este es otro factor que ha sido importante durante este mes y es el desempleo, y es un factor importante a nivel macroeconómico. La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada y que busca actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza de trabajo total. La tasa de desempleo siempre está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico. Recuerden, si yo estoy en auge, en recesión, en expansión, ¿en qué parte del ciclo económico estoy? Las caídas siempre se van relacionando con el incremento en el desempleo y los aumentos están declinados con la tasa de desempleo. Cuando tenemos un desempleo en una tasa natural, se dice que la economía está funcionando en pleno empleo. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de desempleo. Uno por fricción, uno por estructural y uno cíclico. ¿Cuál es la tasa de desempleo por fricción? Este surge por el movimiento normal del mercado de trabajo. Pensar por lo menos que siempre vamos a tener la misma disposición a nivel de empleo, pues es una utopía. Siempre hay periodos donde se incrementa, digamos,
Nada más fíjense en la parte del clima. Por eso ustedes ven que los informes siempre llevan ajustes estacionales. No es lo mismo el empleo en verano, donde todas las empresas o las fábricas o las industrias contratan más gente porque hay mayor producción. Entonces, a una época de invierno, por lo menos donde es mucho menor. Hay una parte estructural también, que surge cuando hay una disminución de la cantidad de empleos en una región o en una industria en particular. Fíjense que hay empleos temporales, cuando estamos hablando de empleos de cosecha, cuando estamos hablando de empleos de, digamos, temporadas especiales. Aquí en Colombia, por lo menos, en temporada de flores, cuando se van a enviar cultivos, se van a enviar flores por fechas especiales, como San Valentín o Navidad, pues obviamente el empleo aumenta. Y hay una parte que es cíclica, una tasa de desempleo cíclica, que es simplemente originada por una baja del ritmo de expansión económica. En esta zona, o esta es la tasa de desempleo que más preocupa, dependiendo de lo que yo estoy buscando. Si yo estoy en la zona de auge, no siempre una economía permanece en auge, siempre va a haber un ciclo. ¿Qué tan suavizado sea el efecto en cada onda, digámoslo así, de ese ciclo es lo que hay que manejar? En este caso, que estamos en un proceso de recuperación, esta tasa de desempleo debería ser mucho mayor en cuanto a perder, digamos, fuerza y generar mayores posiciones de empleo. ¿Para qué? Para que haya dinamismo y para que haya crecimiento. El FMI da un crecimiento menor para la eurozona, sí. Han bajado notoriamente, inclusive ustedes oyeron hace unos días a Christine Lagarde con respecto a eso. Y lo volvieron a hablar hace 2 días también. Lehman Brothers fue las hipotecas basura. Es mucho más que eso, Arturo. La situación con Lehman fue una situación bastante complicada, inclusive a nivel político también. No solamente bonos basura, sino la implicación que tuvo. Lehman Brothers era uno de los grandes bancos y respaldaba un potencial de inversión muy grande. Por eso todavía la economía global no se recupera de eso. Contaminó los fondos de inversión en los bancos. Sí, los fondos de inversión tienen un papel muy importante. Ustedes vieron hoy en noticia, en primera plana, en Wall Street Journal, por lo menos, que Warren Buffett dijo que quería adquirir acciones de su misma compañía. Mi pregunta sería si en realidad lo hace porque es un gran inversionista o por negocio. Ahí les dejo esa inquietud. Bueno, sigamos con el desempleo entonces. Esta es la tasa de desempleo de la Unión Europea. Fíjense, aquí la tenemos desde el 2010, ¿qué les digo? Este es el reporte del Eurostat. Aquí vemos los diferentes países, ¿correcto? Aquí está el porcentaje total, el último mes del 0,7, porque todavía no tenemos datos de 0,8. Entonces, la tasa del euro, de la zona euro de desempleo está en el 10.0%. Fíjense, aquí hay otros países. Bueno, ahí les puse más o menos el listado para que vieran un poquito en dónde estamos oscilando. Fíjense, Bulgaria, 11.5. No son cifras inventadas, son cifras oficiales. Alemania, fíjense, maneja un 6.1%. ¿Qué viene con Grecia? Fíjense lo que viene pasando con Grecia. 15.0 en el 2011, en el tercer mes, en marzo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay que saber situar. Cuando yo escucho una noticia, cuando yo sé qué está pasando, tengo que saberme situar. Y en este caso, cuando estoy contrastando dos economías, saber en qué punto están. España tiene una de las tasas más altas de desempleo, o paro, como dicen ellos, 21.2% en el último reporte. Francia maneja un 9.9%. Entonces, fíjense qué es lo que viene sucediendo en la zona. Revisen un poquito, cuando ustedes ven estas cifras, ven cómo está evolucionando. Vamos a devolvernos un momento. Quiero que vean aquí. Esto es 2011, 10.1, 10.0, 10.0, 9.9, 10.0. Fíjense que lo que hay es una ralentización, un proceso de quietud. Por más que baje una décima, bajo su otra décima, está muy quieto. Está muy estático, está muy estable y se supone que las medidas que los gobiernos han implementado deberían haber tenido un mayor efecto. Ahí entonces, como les dije, ya está en Alemania. Ahora, ya vieron, estamos hablando de la zona euro, ¿correcto? Un 10%, 10,0%. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos.
Estas son las gráficas de Estados Unidos en el empleo. ¿Alguien recuerda cuál es la tasa de desempleo que manejamos ahora? 9.1. Muy bien. Sí, España tiene los niveles más altos de empleo según la Eurostat. Por eso les digo, muy bien, de 9,1. Por eso les digo que las cifras oficiales no son las que maneja X o Y páginas. Siempre vayan a las páginas oficiales. ¿Quieren conocer la cifra de empleo? Vayan a la página del BCE, www.bce.gov.co. Bueno, yo ya la tengo ahí en mi página. ¿Quieren conocer las cifras oficiales americanas? Vayan a la oficina de censo, vayan a la oficina de estadística y vayan a la oficina de la Reserva Federal. El resto es solamente adecuación, pero las cifras oficiales, que son las que rigen en realidad las medidas económicas del gobierno, solamente están en estos lugares. Bien, entonces la tasa de empleo, fíjense, estamos en 9,1 en Estados Unidos, mientras en Europa estamos en un 10,0%. ¿Qué pasa o qué sucedió este mes? ¿Alguien se acuerda qué sucedió a inicios de mes con la tasa de desempleo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con las nóminas no agrícolas? Lo que sucedió es que la oficina de censo reportó que no hubo creación de empleo durante el mes, no hubo creación. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Recuerdan, los que estuvieron ese día operando, recuerdan cómo se comportó el mercado? No lo vean en cuanto a solamente el primer impacto de una noticia. Siempre estos conceptos económicos van más allá de la media hora o una hora después de que se publica un informe. Esto es algo más a largo plazo, más general, algo que se transmite al sentimiento del mercado y de los inversionistas como tal. Fíjense entonces aquí la tasa de desempleo en Estados Unidos del 9,1%. Se esperaba una creación de 74,000 empleos y solamente se generaron muy pocos, que vienen siendo cero. No alcanzó para tener una generación de empleo. Si ustedes ven el 2010 con respecto al 2011 en esta gráfica, en la parte de arriba ven entonces lo que sucede con la creación de empleo. Fíjense de 2010, el primer semestre, cómo funcionó el segundo semestre, cómo viene. Durante el año 2012 solamente hemos tenido estos 3 meses de forma satisfactoria. No sé si recuerdan que desde el año pasado, a finales de año, el clima fue muy fuerte, las nevadas fueron muy fuertes. Hemos venido teniendo implicaciones también a nivel de clima, como los Irene, bueno, los huracanes, toda esa parte climática, que así ustedes no lo crean, tiene un impacto en la población, tiene un impacto en las cifras, tiene un impacto en lo que el gobierno como tal va a tener que desembolsar para poder cumplir con esos compromisos. Ustedes vieron lo que sucedió con Japón y las aseguradoras cuando el tsunami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay generación de empleo, no hay una condición importantísima para poder salir de ese proceso de recesión, y es el empleo. Para mí, y a título personal se los digo, esta es la parte que cada economía debe reactivar. Si una familia americana que por tradición fue consumidora, porque esa era su economía, en este instante perdió la confianza en ese consumir porque yo no tengo la seguridad de una estabilidad en puestos de trabajo, pues no voy a generar ni inversión ni ahorro, así me pongan las tasas más baratas del mercado en interés, porque no tengo la certeza de que a futuro voy a tener un ingreso. El ingreso es la base de la tranquilidad a nivel interno o a nivel económico en un país, y lo que va generando nuevas oportunidades de crecimiento. Esta es la parte, digamos, que no se ha manejado. Por eso ven que el presidente Obama en los últimos periodos, en los últimos días o meses, digamos, ha estado enfocándose en tratar de reactivar esto. ¿Cómo? Con más impuestos para ciertas empresas, como quitando ciertas normas que existen actualmente en Estados Unidos para dinamizar diferentes sectores. ¿Cómo se genera empleo? Lo hablábamos la vez pasada con un grupo de traders. Cuando ustedes revisan las cifras de vivienda, fíjense en las viviendas nuevas. ¿Por qué es importante conocer cada reporte? Digamos, el índice de viviendas nuevas es diferente al índice de permisos de construcción. Los permisos de construcción es simplemente la potestad que tiene un constructor para meter y sacar tierra la primera vez. Los permisos de viviendas nuevas ya es
la construcción en sí misma. ¿Qué me va a generar una nueva construcción? Si yo voy a construir un complejo habitacional, voy a tener nuevos trabajadores que van a tener empleo. Cuando ya esté listo, esas familias van a generar consumo porque van a tener que adquirir bienes o productos para amoblar su casa. Todo eso va generando dinamismo. Por eso es que hay que atacar todo, la parte del empleo, de una forma eficiente, que es lo que no vienen haciendo las economías. En ninguna de las dos, en este caso ni europea ni americana. En Japón con el tsunami se vino abajo el yen. Sí, pues a mí no me gusta ser radical en ciertos vocablos al utilizarlos. Obviamente tiene un impacto inicial. Fíjense, no sé si leyeron el último reporte de lo que ha pasado en Japón durante 6 meses. Es bastante interesante de lo que ha sucedido con sus aseguradoras. No nos vayamos, y en esta parte económica quiero transmitirles hoy tratemos de estar en equilibrio siempre. Cuando yo me voy hacia que una economía está terrible, se va a hundir, y a que otra no, entonces sencillamente me vuelvo fanático, me vuelvo exagerado y no estoy viendo claro el panorama. Yo igual revisaría qué pasó con esa afirmación que dices, Arturo, porque el yen no se vino abajo. Obama no puede hacer que el sentimiento de consumo crezca. No lo puede hacer él solo. Evidentemente, lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento es una lucha de poderes. Lo hemos visto a nivel de partidos. Estamos en un proceso de elecciones. Recuerden que el otro año tenemos elecciones de presidente nuevamente. ¿Y qué pasa? Hay una división muy grande. Acuérdense un poquito cómo llega el presidente Obama a subir y a ser presidente en un partido que no tiene suficientemente fuerza. Y bueno, estamos haciendo una pugna política, se los he dicho muchas veces, se los repito hoy también. Fíjense con lo que pasó con el techo de la deuda americana, que esa es una parte importante que vamos a ver ahora también, y no les importó a los congresistas tomarse todo el tiempo posible, hasta el último minuto antes del plazo se dio una respuesta a lo que iban a hacer, y si ustedes se fijan, esa respuesta no tiene la suficientemente fuerza para ser eficaz. Los invito a devolverse y a tratar de buscar qué fue lo que se aprobó esa vez, para que revisen que lo único que hicieron fue trasladar una fecha, el problema a otra fecha, y lo vamos a seguir viendo hasta cuando haya en realidad un indicio de quién va a quedar en la presidencia americana. El consumo se va a reactivar en la medida que los americanos tengan la tranquilidad de un trabajo. Hace pocos días, hace 2 semanas más o menos, o 3, Bank of America, que es una entidad muy fuerte en Estados Unidos, anunció un plan de recorte de empleo, 30,000 o 40,000 empleos. Eso no ayuda, esa es la parte que hay que evitar, eso es lo más complicado. Bien, ahora vamos a hablar de Operación Twist elemental. Vamos a revisarla ahorita para explicarles un poquito. Vamos a hablar también, entonces, eso en cuanto a la parte de empleo. Entonces, siempre que revisen las cifras, piensen en eso, en qué influye, qué significa una tasa mayor o menor de desempleo, porque asimismo lo va a revisar los inversionistas. Esto que les estoy diciendo no lo hago yo, lo hacemos todos los que operamos en el mercado, y los que tienen una capacidad de inversión mayor, pues con más razón viven muy al tanto de lo que está manejándose en esta situación, porque es a futuro donde tienen sus inversiones y tienen que estar vigilantes de lo que pasa. ¿Qué mide la tasa de inflación? Entonces mide la variación del nivel de precios de la economía. Cuando estamos hablando para calcularla, usamos un índice de precios que mide el nivel general de los precios con relación a un año base. Entonces, la inflación la calculamos como el coeficiente de variación porcentual del índice de precios para un periodo determinado. El índice de precios más común que se observa cuando estamos viendo calendario es el índice de precios al consumidor, o IPC. Cuando lo revisen en el calendario americano es CPI, Consumer Price Index. No se enreden con las cifras, vuelvo les digo. Es exactamente lo mismo, es el mismo informe y miden exactamente lo mismo. Tengan en cuenta sí que cada informe refleja una variable. Por ejemplo, hay índices de precios donde se tiene en cuenta el mercado automotriz y el mercado
digamos, militar, hay reportes donde no se tiene en cuenta la parte militar y la parte de automóviles. Para muchos es sabido que en Estados Unidos siempre ha tenido una parte industrial con referencia a la parte militar. Participan en guerras, bueno, tienen un enfoque militar. Esto también se refleja en su economía, por eso cuando un presidente habla de salir de Afganistán o de salir de algún lugar donde están en guerra y donde se está invirtiendo y se está generando, entonces también influye en el mercado, por eso hay que tenerlo en cuenta y siempre hay que estar atentos a lo que cada mandatario en cada país está hablando, si estamos hablando de economía. La inflación está profundamente relacionada con el sistema monetario de una economía. Cuando estamos hablando a largo plazo, entonces están relacionadas con los métodos de esa emisión de dinero. Cuando estamos hablando de corto plazo, entonces estamos hablando a los cambios de oferta monetaria que resultan de los déficits fiscales o de los cambios de política monetaria. Aquí es donde nos estamos centrando ahora, fíjense. Ya cada economía, en este caso la economía europea o cada mandatario del Banco Central, siempre tiene un enfoque en su política económica. Europa siempre ha estado preocupada por la inflación, Estados Unidos no tanto. El discurso de Jean-Claude Trichet siempre ha sido enmarcado bajo esta palabra, la inflación, y por eso subió tasas en un momento en que nadie se esperaba que lo subiera y que las condiciones económicas no estaban tampoco. Estados Unidos no está tan pendiente de su inflación, pero viene sucediendo esto. ¿Qué es lo que está ligado esta inflación a el problema de déficit fiscal y cómo se maneja en la política monetaria de un país? Aquí tenemos entonces los datos de Europa. El 2010 el nivel de inflación es del 2.1%. Recuerden que estamos terminando año fiscal. El año fiscal termina en septiembre. Estamos en la última semana de septiembre. La siguiente semana va a ser muy importante porque ya vamos a empezar a tener consolidados de los países. Vamos a ver cifras oficiales y con base en ello se pueden tomar medidas o no en ciertas áreas. Entonces, por eso hay que estar atentos a lo que va a empezar en este último trimestre del año. Pero que a nivel fiscal el año termina y finaliza este último día de septiembre. Ténganlo en cuenta. La Unión Europea, 2.1 de inflación para el 2010. Fíjense, Estados Unidos mantenía un menos 0,4% de inflación. El último dato reportado, que fue hace unos días, en agosto fue del 3.8%, un porcentaje del 3.8%. Este es ya con los cambios o los ajustes estacionales que se hicieron, entonces hablamos de comida, fíjense, de energía, hablamos de bienes y servicios, un 3.8% frente a un 2.1% de Europa que está muy por debajo, por eso la inflación obviamente no es un factor que esté manejándose o muy preocupante en Europa, como si otro factor que es ese déficit fiscal y ese nivel de deuda que hemos venido manejando. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial mide el saldo neto de exportaciones de un país al resto del mundo menos sus importaciones. Cuando un país exporta más de lo que importa, entonces tenemos un superávit comercial. Cuando hablamos del caso contrario, cuando lo que yo importo supera lo que yo exporto, entonces hablamos de un déficit comercial. Estos desequilibrios comerciales entonces están ligados también a flujos financieros del país en el que estamos hablando. Cuando un país importa más bienes del resto del mundo de lo que exporta, se deben pagar dichas exportaciones y el país tiene que endeudarse mucho más con el resto del mundo o recuperando préstamos que otorgó al resto del mundo si es un país financieramente muy sólido. Cuando las exportaciones exceden a las importaciones, entonces el país casi siempre está concediendo préstamos. ¿Por qué es importante entonces cuando aparece una balanza comercial? Cuando nos muestra que un país tiene déficit comercial, que se está incrementando mucho. Entonces ahí estoy teniendo deudas, estoy teniendo obligaciones que voy a tener que pagar y en un momento dado si eso se incrementa no voy a poder cumplir con esos compromisos. Creo que esta parte cuando las exportaciones exceden a las importaciones, entonces él presta o él adquiere situaciones o bonos o deudas de otros países, que es lo que viene sucediendo con países que son productores, en este caso como China,
Se especula mucho con el yuan, fíjense, a la mayoría les encanta el yuan. Se trata de hacer mil cosas. El yuan es una muy buena moneda, China es un muy buen país, pero no podemos alejarnos de la realidad que vivimos. Yo no puedo basar mis operaciones en un supuesto, en un cambio de moneda del dólar, en una cantidad de cosas. Bueno, esas cosas a nivel de mercado, a nivel de inversionistas, no suceden, no funcionan así. Siempre tengo que pensar un poquito más qué implicación tiene, entonces no se dejen contagiar por todo este proceso. Aquí viene entonces, y ahora sí, vamos a hablar de déficit fiscal. Es una palabra un término económico muy de moda, muy actual, y que en realidad viene siendo el foco de atención. Hace un mes bajaron la categoría de bancos franceses, nadie le prestó atención y el mercado no lo vio. Estamos atentos a lo que viene sucediendo en esta área y en este proceso de deuda de los países. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. ¿Qué me ingresa a mí? A mis arcas, en esa parte de gobierno que veíamos al inicio, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que yo gasto? ¿Qué significa? Este concepto entonces abarca el sector público, el gobierno y el sector público no financiero. En otras palabras, de lo que estamos hablando es el resultado negativo de las cuentas del Estado. O si lo quieren ver, déficit fiscal es lo mismo que si yo tengo un ingreso por un salario y me gasto más de lo que me está ingresando por ese salario. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando eso sucede o cuando este déficit empieza a tener un desequilibrio? No voy a ser suficientemente capaz de pagar el valor de mis compromisos adquiridos dentro del tiempo que fijé y dentro del plazo que fijé. Por ejemplo, el incremento de la demanda, cuando hay mucha demanda, lo que hace es llevar a mayores importaciones y no incrementar la actividad económica que tiene un país. Cuando el déficit es financiado mediante la emisión de dinero, ¿qué es lo que viene haciendo, digamos, o hizo Estados Unidos? Si nos vamos a referir específicamente a Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo él? Emitió dinero, generó un poquito de inflación, si van a las cifras de inflación subieron, pero se disminuyó el consumo. Entonces, aquí hay varias variables que tenemos que revisar y que tiene un impacto, entonces, en este caso el déficit. Uno, el consumo, otro, inflación, otro, la credibilidad de un país en cuanto a su déficit fiscal. Entonces, esto es lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos. Les traje las cifras de Europa. Este es el déficit fiscal europeo desde el año 98 hasta el 2010. La zona euro, Portugal, Grecia, fíjense, un déficit del 10.5%. La zona euro maneja un 6%. Francia viene manejando un 7%. España maneja 9.2%. Italia menos 32,4%. Reino Unido menos 10,4% y Portugal menos 9,1%. Entonces, fíjense, y si ustedes revisan año por año, van a encontrar o van a poder ver cómo ha sido la evolución de este déficit. Si se ha venido incrementando, fíjense lo sucedido en el 2009. En 2008 estábamos en menos 2, en 2009 la zona euro pasa a menos 6,3. Entonces, ahí es cuando vemos que los bancos centrales hacen este tipo de maniobras, como esta, por ejemplo, la operación TWIST, que es la que hace el gobierno americano, que es simplemente empezar a jugar con sus bonos para generar mayor dinero, con la deuda que tiene, va a cambiar, va a darle vuelta a ese tiempo que yo prometí que iba a tener, digamos, mis bonos de un año, entonces ya no son a un año, sino son a 3, pero yo le digo al inversionista que como es mayor tiempo, le voy a subir un poquito la utilidad. Siempre por conocimiento, los bonos de deuda de un país eran los bonos o títulos con mayor seguridad. En este caso los americanos, igualmente los alemanes. Por eso ustedes ven que siempre cuando hay informes de que algún país emite un bono de deuda, lo referencian, en el caso europeo, con Alemania y con Estados Unidos. Esto es lo que pasa en Europa, menos 6. Esto es lo que pasa, o este es el déficit fiscal de Estados Unidos. Hace unos días, el Departamento de Tesoro anunció que el déficit presupuestario del gobierno federal en el año 2011 había superado los 1.23 billones de dólares para el mes de agosto.
una nueva evidencia del creciente desafío fiscal al que se enfrenta la mayor economía del mundo. En agosto, el gobierno federal de Estados Unidos informó sobre un déficit presupuestario de 134.152 millones de dólares, una cifra que representa un incremento del 48% sobre el mismo mes del 2010. Entonces, fíjense que en un año el déficit ha aumentado de forma muy considerable, bastante fuerte. ¿Qué significa? Estados Unidos se está endeudando más, no va a poder cumplir con esos compromisos. Entonces ahí es cuando no es que el dólar se fortalece o no, es que hay una economía que empieza a tener cierto, empieza a ser o a generar cierto temor ante los inversionistas. ¿Por qué? Porque no está haciendo la tarea como se debe y no está generando unas cifras ni reportando, aunque sea un incremento en puestos de empleo y una baja en este déficit fiscal. El ingreso del gobierno federal fue de 169.250 millones de dólares en agosto y sus gastos alcanzaron 303.400 millones de dólares. Fíjense la diferencia entre lo que está ingresando y lo que el gobierno está gastando. Y lo informó el Departamento del Tesoro. Siempre que entren, vuelvo y les digo, estas cifras las encuentran ahí en la oficina del Departamento del Tesoro. Hay una oficina en el Congreso que se llama la Oficina de Presupuesto, que no tiene ningún tipo de partido, sino es una oficina para cifras, digamos. Se dijo que el mes pasado el déficit del gobierno federal durante el año 2011, que concluye en septiembre, como les dije, va a llegar a 1.28 billones de dólares, el tercer año consecutivo en que el déficit del gobierno supera la marca del billón de dólares. O sea, venimos creciendo a un ritmo muy fuerte en este déficit. ¿Qué pasó cuando se aumenta la deuda? No sé si recuerdan hace unos meses que la deuda de Estados Unidos había llegado al tope. ¿Qué significa? Que ya no podemos seguir endeudándonos más, ya no podemos seguir prestando más. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Incrementar ese techo. Eso fue lo que sucedió hace unos meses. ¿Por qué? Porque entonces hubiéramos entrado en ese mismo proceso de no hay cómo pagar lo que hay, no hay ingresos que me generen dinero para poder cubrir con mis obligaciones. Fíjense que en esa decisión se incrementó el monto, un valor no completamente aceptable, y se dijo que hay una comisión que es la encargada de generar nuevas propuestas y nuevas, digamos, medidas para reducir ese déficit. ¿Qué está pasando? Si revisan el informe de empleo, entonces ya por eso van a entender que el área de gobierno del americano ha disminuido un valor muy, muy fuerte y precisamente por eso no se generan nuevos empleos. Esta es una gráfica de cómo está más o menos la deuda mundial. ¿Quién tiene deuda? Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Hong Kong, Suecia. Ahí pueden ver un poquito cómo está distribuido, en qué porcentaje más o menos. ¿Qué sucede con por qué le preocupa a los inversionistas o en este caso, cuál es la implicación de la deuda que está teniendo Grecia? El miedo o el temor es que lo que sucedió con Lehman Brothers de dejar caer una institución con un poder económico grande, obviamente aquí no vamos a comparar un banco con un país completo, pero es el sentimiento que se le transmite al mercado. Es la desunión de un grupo de países que no logran ponerse de acuerdo. Fíjense que el mercado está tan, digamos, sesgado que antes de ayer no había acuerdo. Hoy hay acuerdo. Angela Merkel dice que sí, el presidente francés dice que no. ¿Qué sucede con Grecia? Grecia tampoco ha implementado el plan austero que le está pidiendo la Unión Europea. Antes de entregarle más dinero, no se le puede entregar más dinero si en realidad sus finanzas no se establecen. Pero obviamente ese proceso de transición va a ser muy fuerte para Grecia porque es reducir su sistema de pensiones, reducir sus puestos de trabajo, reducir las prebendas que tenían a nivel de salarios, de empleo. Entonces no es fácil la situación como tal. ¿Qué más vemos? Bueno, eso con respecto a lo que sucede, digamos, en el mercado. Esa es la actualidad que vivimos. ¿Qué pasa con el euro y con el dólar? Estamos hablando de dos economías que, por las cifras que vemos, siguen estando muy mal, pero se esperaba un poquito que Estados Unidos reafirmara que viene creciendo y no que puede volver a una etapa de recesión.
y se esperaba que Europa hubiera podido mantener la situación de deuda con respecto a sus países. Hay un fenómeno a nivel económico y es fenómeno de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la misma ley, no existe la suerte y el azar. Simplemente cuando no se reconoce la ley de causa y efecto se habla de suerte o de azar. En economía toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene una causa anterior. Que haya desempleo no es una medida que sucede inmediata, no, es algo que viene de mucho tiempo atrás y que tuvo una causa atrás. Les voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué les hago énfasis en este tema? Porque a veces cuando intentamos entender la parte económica, debemos irnos siempre a esto. ¿Qué causó ese sentimiento de valorización de una moneda frente a la otra y qué efecto va a tener en el futuro? Fíjense, todo el mundo especula con el oro, claro. ¿Hace cuánto viene subiendo el oro? Veíamos que había un movimiento especulativo muy grande, simplemente ahora baja, porque es normal en un mercado que se realice ese tipo de movimientos. No hay ninguna sensación de pánico ni nada de eso, sino es un movimiento de mercado normal. Un ejemplo entonces, ¿cuál es la causa? Y lo vimos hace unos días en el día de la reunión de la Reserva Federal. La política monetaria. Hace días tuvimos el informe de política monetaria americana. Recuerden que la política monetaria es la forma como el Banco Central influye en la cantidad de dinero que hay. Y hay tres mecanismos: cambios en el tipo de interés, variación del coeficiente de caja, que es lo que se le pide a cada banco que tenga que guardar como reserva, como garantía, y operaciones de mercado abierto, que fue lo que vimos. En la reunión del pasado jueves no hubo cambios del tipo de interés. Vieron en el reporte que no se hizo, no hubo modificación del coeficiente de caja, pero sí hubo operaciones de mercado abierto. Esa fue la causa. Esta semana, ¿qué es lo que viene sucediendo en el mercado? Hay un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Cuando yo hago operaciones de mercado abierto hay dos efectos. Uno, en la cantidad. Entonces, cuando la autoridad monetaria compra o vende títulos, altera o modifica la base monetaria que se está manejando. Si el Banco Central pone a la venta esos títulos, entonces los ciudadanos o los bancos o los fondos de inversión o los inversionistas compran. El dinero lo recibe el Banco Central y el público va a tener menos dinero. En este caso estamos hablando del dólar, acuérdense. De esta forma se reduce la cantidad de dinero que hay en circulación. En cambio, si el Banco Central decide comprar títulos, lo que está haciendo es inyectando dinero en el mercado, la gente dispone de más dinero, que es lo que viene haciendo el Banco Central Europeo al comprar deuda. Eso es lo que se le está pidiendo. Entonces, fíjense que esta semana la reacción del mercado es muy normal y tiene su base en este efecto de lo que viene sucediendo desde la semana pasada. ¿Hasta cuándo informó la Reserva Federal? Hasta junio del 2012. O sea que todos estos movimientos los vamos a tener hasta junio del 2012. Hay otro efecto y es sobre el tipo de interés. Cuando el Banco Central compra o vende títulos de renta fija o de deuda pública, que es lo que viene haciendo e informó que va a hacer, influye sobre la cotización de estos títulos y consecuentemente sobre el tipo de interés efectivo de esos valores. En este caso, si compra títulos, el Banco Central, significa que está inyectando liquidez al sistema. Hay que añadirle un efecto igualmente de carácter expansivo a esas tasas de interés. Entonces, ¿qué sucede con mi deuda? Yo compré a un valor y ese título lo que va a hacer es que va a tener mayor rentabilidad. Por eso ven que hay acciones cayendo también. Muchos inversionistas deciden sacar parte de su dinero que está en acciones, lo vamos a meter en bonos del tesoro. Todo esto es economía, todo esto se refleja en estas gráficas que vemos y que a diario manejamos en un análisis técnico. Si quieren ver que una medida tiene efecto a más largo plazo, inclusive el índice de pobreza de Estados Unidos, que aumentó del 15.1% en el 2010 hasta el 15.1% en el 2010, que son 46,2 millones de personas pobres en Estados Unidos. Eso es lo que hay. Y con respecto al 2009 era 14,3%. Entonces había 43,6, ahora hay 46,2 millones de personas pobres. Este efecto es producido por no solamente esa última medida, todas las medidas anteriores que llevamos desde el proceso desde el 2008 y el proceso de crisis de Estados Unidos.
Entonces fíjense que todo siempre circula y funciona por una causa o efecto, y el mercado funciona de la misma manera. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Además hay que esperar que a China le lleve por lo menos una recesión para saber cómo lo afrontan. Sí, China es un país muy interesante cuando uno lo analiza. Tiene unas condiciones internas muy interesantes, tiene unas condiciones políticas también interesantes. Fíjense que ha sido relegado en muchas instituciones durante mucho tiempo precisamente por eso. Entonces uno no puede desconocer que todos esos factores influyen mucho en una economía. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con Venezuela. Venezuela es un país con una cantidad de recursos, con un proceso petrolero muy interesante, pero que a nivel de inversión no genera ningún atractivo precisamente por el desarrollo político que viene manejando. La Fed vendió a corto plazo y compró a largo plazo. Esa es la operación twist. ¿Por qué se le llama twist? Porque se utilizó una medida económica y se utilizó hace muchos años igual. Twist es darle la vuelta, no sé si han visto cómo bailan twists. Es más o menos es tratar de generar dinero. Es decir, la Fed necesita generar dinero y generar dinamismo. Ya no inyectándole dinero al mercado, sino empezando a recibir dinero, ¿correcto? Para poder ese dinero que va a recibir, invertirlo en proyectos de digamos, de aceleración de empleo, de producción, de todo ese tipo de cosas para poder generar un crecimiento y no y alejarse un poquito de esa doble recesión que tanto nos ha venido manteniendo. Muy bien. ¿Qué noticias generan gran impacto para la economía de Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta, Wilson. En los calendarios económicos siempre aparecen unos colores, fíjense, sea cual sea, o digamos una fuerza. Yo les pediría que siempre revisen, más allá de lo que diga ese calendario en esa figura o en esa forma, es qué implicación tiene a nivel económico. Siempre hay que estar atentos de la política monetaria, del PIB, de, bueno, todo este tipo de situaciones que en realidad son lo que necesitamos ver y lo que nos puede mostrar la economía cómo va. Venta de bonos de un país es pan para hoy, pero hambre para mañana. Sí, hay que ser más cuidadosos. Yo creo que esperaría que los miembros de estos bancos en realidad sepan qué es lo que están haciendo. Si quieres comprender las causas que existieron en el pasado, mira los resultados que se manifiestan en el presente. Y si quieres conocer los resultados que se manifestarán en el futuro, mira las causas que existen en el presente. Les doy las gracias a todos por acompañarnos hoy. Si tienen alguna duda, como les digo, escríbanme. Visiten nuestra página www.capitalesydivisas.com si tienen alguna duda, si quieren que les responda algo más. Pues nos pueden escribir a info@capitalesydivisas o a capitalesydivisas@gmail.com. Les doy las gracias a todos por acompañarnos hoy. Operan el mercado de forma muy tranquila, es un mercado muy bonito, viene desarrollándose muy bien y bueno, nada de pánicos ni de exageraciones tampoco. El mercado es simplemente movimientos económicos, es todo lo que hay que seguir. Y manejen un equilibrio entre estos conceptos y su análisis previo antes de operar y la gestión de riesgo de sus cuentas. Mil gracias a todos por acompañarnos, buenas operaciones